¿Cómo les va? Buenos días, buen domingo, Brujima Baín, bienvenidos a Shalom AMIA, el programa que AMIA y la Televisión Pública Argentina producen para compartir con todos ustedes la cultura y los valores de la comunidad judía. Tenemos un programa realmente cargadísimo en el día de hoy, por eso los invitamos a que se queden del otro lado de la pantalla, aquí en la Televisión Pública. También queremos agradecer todos los mensajes que nos han dejado en el Facebook, los leemos todos. En un ratito en el programa vamos a ir contestando y repasando algunos, pero realmente leemos todos y agradecemos el amor, el cariño, la fuerza que nos mandan para seguir adelante con este programa que obviamente no estoy sola, estoy acompañada con todo el equipo de Shalom AMIA. Buen día, Kevin, ¿cómo estás? Buen día, Brenda, muy buenos días a todos del otro lado. Es verdad lo que decís, mensajes de todos lados, de todo el país, internacionales, de Israel, de Estados Unidos, de todos lados. Así que estamos muy contentos de acompañarlos un nuevo domingo desayunando con ustedes, y hoy les voy a contar sobre el monumento que está en la entrada de AMIA. ¿Vieron cuando ingresan en la Plaza Seca? Bueno, el monumento Agam se llama, le voy a contar toda la historia sobre ese monumento. Espectacular. Bueno, buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos ustedes del otro lado. Hoy un programa cargadísimo, vamos a estar hablando sobre educación y también vamos a comentar con ustedes una nota sobre Israel, cómo combate la desertificación. ¿Sabés lo que significa? No, quédate ahí que ya te vamos a contar. Muy bien, con suspenso entonces. Ariel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Brenda. Hola, estimados televidentes. Hoy vamos a ver una nota que estuve haciendo un sofer, un escriba. ¿Qué es un sofer? Lo vamos a ver y cómo se conecta eso con la educación del ser humano. También con suspenso, Ariel, y hablábamos, ¿no?, sobre el programa de hoy, que tiene que ver con la educación, y vamos a estar reflexionando con unos invitados realmente muy especiales que ya estoy dando la bienvenida. Vamos a saludar en primer lugar a Erika Herzowich. Ella es directora general de la escuela Martin Buber. ¿Cómo estás? Buen día, Erika. Gracias por estar con nosotros. También está Gustavo Weich, director general de la escuela Sholem Aleichem. ¿Cómo está, Gustavo? Hola, buen día. Y Alejandra Mizrahi, directora general del Colegio Bet. Buen día, Alejandra. Buen día, Brenda. Bueno, y hablar un poco sobre la educación. Ya hemos hablado sobre este tema porque es uno de los temas que más nos interesa y nos ocupa aquí en Shalom AMIA. Y hace poquito estuvo el presidente de nuestra institución, Agustín Sbar, hablando y contándonos algunos detalles sobre un viaje muy particular que se hizo por primera vez, donde directores de escuelas lograron, bueno, con una agenda realmente muy cargada, muy nutrida, ponerse en contacto con pares, bueno, y con distintas visitas, ¿no?, dentro de esta agenda en Israel. Y queríamos saber, bueno, primero cómo fue, ¿no?, esta preparación de este viaje que decíamos que se hizo por primera vez. Cualquiera puede empezar, a hablar. Tuvimos en Israel una agenda muy cargada, efectivamente, pero el proyecto no nació en Israel. Nació acá como producto de la interacción entre la AMIA y la AMIA, FEJA, que es la Federación de Escuelas Judías de la Argentina, y la Organización Sionista Mundial, que reunieron esfuerzos para llevar adelante este proyecto, que empezó con una serie de reuniones en las que formamos parte todos los directores de las escuelas judías, en las que evaluamos cómo estamos en relación con los vínculos interinstitucionales, cómo está la red de escuelas judías, para llevar a Israel una agenda que nos pusiera en contacto con especialistas de más alto nivel, tanto en investigación y en educación, en el ámbito de la gestión, de la política y de la educación. Bueno, primero decías, se hizo bueno, una serie de encuentros aquí durante mayo, donde participaron prácticamente todos los directores de escuela, ¿no? Y lograron, bueno, tener como una suerte de objetivo o varios objetivos y a ver con qué se iban a encontrar, con qué se iban a inspirar en este viaje. Primero, si quieren hablar un poco de cómo fueron esas reuniones, en qué se pusieron en común y cómo es que 5 directores, entre los cuales están ustedes, lograron ser los representantes, ¿no? Imagínate una mesa de directores de escuelas discutiendo durante todo un mes, una vez por semana. Fue bastante apasionante ese proceso.
Tuvimos la suerte de estar acompañados por un facilitador de esa mesa, que es Bernardo Blechmar, que nos ayudó a pensar, a ordenar, a sintetizar, a elaborar algunos documentos que fueron las bases finalmente de las preguntas que llevamos a Israel. También la agenda que se organizó allí estuvo fue producto de esas conversaciones, o sea, sentimos que hubo mucha sintonía entre lo que se conversó en Buenos Aires antes de partir y lo que pudimos vivir allá. Ahora nos queda a nosotros 5 como representantes de todas estas escuelas hacer una devolución de lo que vimos y seguir trabajando. Y seguir trabajando acá con lo que traen. Bueno, Gustavo. Sí, lo que decía Alejandra es a nosotros 5, porque los que viajamos fuimos 5 directores en representación de todos los directores. Luego de estos encuentros en los que trabajamos muy profundamente y con muchas discusiones, armamos esa agenda de trabajo para llevar en representación de toda la red escolar el trabajo para realizar en Israel y compartir a nuestro regreso los resultados para armar una hoja de ruta, llamamos nosotros, para el trabajo a futuro, con el objetivo de fortalecer nuestras escuelas y fundamentalmente pensando en un trabajo conjunto, compartido, respetando la diversidad y las características particulares de cada una de nuestras escuelas, que son todas diferentes y cada una con especificidades, pero con una idea en común y con la intención de fortalecernos entre todos. Bueno, si les parece, en algunos minutos vamos a seguir hablando y me van a seguir contando puntualmente cuál fue la experiencia en forma colectiva y también personal que traen entonces de este primer viaje que se realiza para fortalecer, ¿no?, la educación aquí en nuestro país. Pero rápidamente tenemos que ir a la cocina porque allí me está esperando Nelson. ¿Cómo estás? Buen día, con un plato que no se lo veo, pero no sé todavía qué es, pero ya me tientan, Nelson. Boker Tov, Brenda, y Shalom a todos los amigos en casa. Lo que Brenda se refiere son estos bollos que se llaman bulmas o bulemas, y en Israel le dicen bollos turcos. La masa es la masa de los bollos, el relleno es el relleno de los bollos. Es una forma diferente que lo terminaban. Como arrolladitos están, es como ¿no? una espiral. Sí, yo cuando le mostré, por ejemplo, a mi alumna Esther, decía, ay, mi familia lo hacía, mi alumna Kelly también lo hacía, cada uno con un nombre diferente, depende de qué región de Turquía llegaron, si llegaron de Esmirna, de Adna, de cualquier ciudad diferente, le daban distintos nombres, Brenda. Siempre de verdura. Siempre de verdura, pero también está el de papa, hay uno de jandrayo que es de berenjenas, hay de queso, pero bueno, el más común, el más difundido es de acelga, de verdura. No sé, parece difícil así la formita, es facilísimo, Brenda, lo vas a poder hacer, y los amigos en casa allá hoy lo van a poder hacer. Acelga se consigue, harina, queso rallado. Es muy fácil. Es muy fácil. Bueno, yo confío en Nelson. En unos minutos nada más, entonces empezamos directamente a cocinar con Nelson. Hacemos una pausa muy breve y ya volvemos con más Shalom Amia. Seguimos con más Shalom Amia en esta mañana de domingo y seguimos hablando y reflexionando sobre la educación en el contexto de este primer viaje que organizó Amia con directores de escuelas de la Red Judía Argentina para afianzar justamente la educación judía en nuestro país. Y una experiencia, me imagino, enriquecedora, ¿no?, desde el punto de vista colectivo y personal. Y ahora metiéndonos de lleno en lo que fue la agenda en Israel, si nos quieren contar algún encuentro, algún momento que quieran destacar puntualmente. En particular, este viaje fue una experiencia muy sumadora, sumamente inspiradora para nosotros desde el punto de vista personal y profesional. Tuvimos la oportunidad de intercambiar con profesionales de la educación, con políticos, con filósofos, con pensadores en distintas instituciones, en distintos lugares en Israel, y esto nos agrega mucho valor a nuestra tarea cotidiana en nuestras escuelas en la Argentina. La idea que nos movía fundamental es cómo fortalecer y cómo hacer más y mejor cada una de las escuelas para construir una red escolar diversa, plural, heterogénea y más enriquecida.
Muchas veces se declama la importancia de la educación, pero en realidad la educación se juega en cómo en cada institución se cuida, se forma, se retiene, se contiene a cada maestro en forma individual. Y esa es la idea, cómo de cada uno y de la suma de cada uno construimos una red mejor, más grande, más fuerte, más enriquecida, más interesante, que aloje cada vez a más niños. Seguro. Y Alejandra, ¿algún momento del viaje que quieras remarcar? Hubo algo muy interesante. El último día de nuestra agenda nos pudimos encontrar con algunos directores de escuelas israelíes, que son pares nuestros. Pudimos conversar sobre las cuestiones, nuestros deseos como directores, lo que nos quita el sueño, las conversaciones que solemos tener con las familias de nuestros alumnos, cómo cuidamos a nuestros docentes. Claro. Y nos encontramos con muchas cuestiones en común, muchísimas, nos sorprendimos muy gratamente, pudimos hacer vínculo con ellos y creo que esa conversación va a seguir por bastante tiempo más. Que es un poco la idea, ¿no? También exactamente. O sea, los problemas y también las satisfacciones, me imagino, del cargo son bastante similares. Sí, también pudimos profundizar un poco sobre lo clave del rol de los equipos de dirección en la conducción y en el liderazgo de las escuelas, ¿no? Que es muy parecido, creo que en cualquier lugar del mundo. Bueno, y para hablar un poco también del compromiso, de lo que traen, ¿no? Después de esta experiencia, de este viaje, y cómo es el trabajo ahora, ¿no? De ahora en más, eso lo vamos a seguir charlando, pero primero quiero compartir con ustedes una nota que realizó nuestra productora, Gabriela Wilensky, que quiso formar parte, en este caso, de este lado de Shalom AMIA, del lado de cámara. Estuvo dialogando con el director ejecutivo de AMIA, Daniel Pomeranz, y con el director de educación, con Ariel Cohen y Mach, sobre justamente este viaje. Formaron parte ellos también de esta comitiva y están repasando algunos momentos también puntuales de esta experiencia. Este fue un viaje que está en el centro de los intereses de la institución. Nos hemos propuesto poner como proa a las acciones y a las tareas que está realizando la AMIA en la actualidad, la agenda educativa. Y nos referimos al sistema educativo judío en la Argentina. Planteamos en el Estado de Israel la necesidad, una tarea conjunta para lograr un impacto, un desarrollo y un mejoramiento en el sistema judío. En el armado de este programa contamos con la colaboración de la Organización Sionista Mundial. Las autoridades de esta institución, que históricamente tuvo vínculos con la AMIA, nos propusieron hace varios meses iniciar un proceso de trabajo conjunto. Los vemos, los entendemos, los vivimos como un socio estratégico en el pensamiento sobre la educación judía para el futuro. Bueno, fue una experiencia realmente muy linda. Casi diría refundacional. Nosotros estamos hablando de refundar el pacto educativo en la Argentina, que alguna vez existió entre los distintos actores, las escuelas, la AMIA y en general todos los actores involucrados. Queremos tirar para el mismo lado. Y uno de los ejes claves que me parece que es el que más avanzamos y el que más entusiasmados estamos en desarrollar, tiene que ver con la formación de los docentes. Los futuros docentes y los docentes que actualmente están trabajando en las escuelas y que necesitan tener cursos para tener más conocimiento, más profundo, más sobre didáctica, más sobre las innovaciones tecnológicas, más sobre todo lo que Israel tiene para aportarnos para una educación judía de calidad y para escuelas judías que cada vez sean más capaces de captar más y más alumnos. Porque bueno, obviamente uno de los objetivos nuestros es incrementar la cobertura, que más chicos judíos de los que están en edad escolar puedan elegir las escuelas judías. Vamos a seguir hablando sobre educación en algunos minutos nada más con nuestros invitados y del compromiso, del trabajo a partir de este viaje que estábamos repasando recién a través de estas fotografías. Pero al comienzo de este programa, Kevin nos contó que estuvo visitando un monumento característico que está en la entrada del edificio de AMIA. Sí, un emblema realmente para cualquiera que ingresa a AMIA, lo ve al costado, a su derecha en la Plaza Seca. De hecho, lo tenemos en nuestra escenografía detrás de los invitados. Es el monumento Agam. Se inauguró en el año 1998. Este año cumple 20
20 años, hecho por el artista Jacob Agam, uno de los máximos artistas plásticos y escultores que tiene Israel, que hizo característicos edificios y bueno, construcciones allí en Israel. La construcción, el monumento, empieza con el caos generado por la explosión y luego a medida hay una historia que se va contando mientras vas dando vuelta por alrededor. Porque eso es lo importante, que uno tiene que ir dando una vuelta, participando de esa manera para poder completar, ¿no?, el mensaje. Exactamente, son varias caras y cada cara tiene su historia, su significado. Estuvimos con Mariana Salem, que es de Socios y Desarrollo de AMIA, me contó toda su historia. Antes, quiero destacar una frase de Jacob Agam que dice: los terroristas no solo quisieron destruir un edificio, pretendían acabar con la esperanza de la gente, pero no lo lograron. Bueno, vamos a conocer entonces, para quienes no tuvieron la posibilidad de ingresar al edificio y ver en forma viva este monumento, se los mostramos a través de esta nota. Shalom, AMIA. Hoy llegué a la Plaza Seca de nuestra institución para conocer un emblema, un ícono que todos lo ven cuando pasan. Justamente este año cumple 20 años. Este es el Monumento Agam. Estamos con Mariana Salem, ella es coordinadora del área de Socios y Desarrollo de AMIA. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Kevin, ¿cómo estás? Un Bien. gusto. Bueno, con muchas ganas de conocer este monumento, un emblema, ¿no?, de nuestra institución. Sí. Contame cómo llegó a AMIA. ¿Fue una propuesta de Jacob Agam? ¿Ustedes se lo propusieron a él? ¿Cómo fue? Para la reinauguración del edificio de la AMIA se buscó tener algún monumento que tuviera algún tipo de significación para la institución y bueno, se propuso su obra por el tipo de trabajo que tiene en relación con el arte cinético y la posibilidad de ver distintas formas en una misma obra. La obra va teniendo diferentes puntos de vista desde donde podemos ir descubriendo distintas miradas que el artista ofrece acerca de la AMIA, de la historia y de lo que nos pasa, ¿no?, en relación con la institución y con lo que pasó después del 18 de julio del 94. Claro, bien. Bueno, tengo entendido que hay un recorrido, ¿no?, que vamos girando y vamos viendo distintas caras. ¿Por dónde empieza este recorrido? La primera imagen de la obra es cuando uno la ve de frente y ve simplemente partes. Son partes que hablan de un caos donde no hay una imagen muy unívoca, pero sí el caos representa la posibilidad de crear. La creación surge a partir del caos y eso es lo que esta parte de la obra significa. Y a su vez, esta cantidad de partes son 9 y el número 9 también tiene 3 significados. El 9 son la cantidad de meses del embarazo de una mujer. El 9 también es un número compuesto entre 1 y 8, que en el alfabeto hebreo, juntadas las letras, forman la palabra Hay, vida. Y 9 también son las velas que prendemos durante la festividad de Hanukkah, donde celebramos el milagro de la vida. De hecho, hacia arriba se ven unos cuadraditos que simbolizan las 9 velas. Y es nuestra Hanukkah durante la festividad de Hanukkah. La segunda imagen es la transformación hacia un Maguen David blanco, una estrella David blanca. Esa estrella simboliza en este blanco la pureza de las 85 víctimas que se han perdido el día del atentado. Y alrededor vamos a ver los colores azules y celestes que con el blanco hablan de la unidad entre las banderas de Israel y de Argentina como un símbolo de haber podido salir adelante gracias al apoyo que recibimos de la sociedad argentina y también de la comunidad judía. Nos movemos un poquito más y la tercera imagen es un arco iris. El arco iris aparece en el relato bíblico, en la Torá, en Parashat Noach, en la historia del Arca de Noé, donde luego de la tormenta aparece este arco iris como pacto entre Dios y la humanidad, diciendo que luego de esta tremenda tormenta empieza a haber un momento de paz entre los hombres. Con lo cual el artista retoma esta idea del arco iris como el pacto entre Dios y la humanidad que vuelven a afirmarse después de este momento tan terrible que vivimos. Nos movemos un poquito más y vamos a descubrir 2 menorot, que en español son candelabros, estos candelabros de 7 velas. Estos candelabros son 2 y simbolizan uno hacia abajo con los colores rojos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, y el segundo que mira hacia arriba en los colores celestes, que son los colores del cielo, hablan del futuro y de cuáles son nuestras expectativas. Un poquito más hacia la izquierda vamos a encontrar de nuevo una imagen de un Maguen David, una estrella de David que se conforma por 2 triángulos, uno rojo que representa a las mujeres con caderas anchas y uno azul que representa a los hombres con los hombros anchos, ¿sí? Esto no es para hablar de género, sino que es para hablar de cómo cosas distintas, individualidades o la diversidad, cuando trabajan juntos, conforman una comunidad.
Y un poquito más hacia el costado nos volvemos a mover a la izquierda y vamos a encontrar que se va formando el logo de la AMIA. Justamente este logo tiene una forma de paraguas, que es lo que la AMIA es en relación a la comunidad, líneas rosas que se van encontrando hacia el centro y también que irradian luz hacia todo lo que tiene que ver con lo que circunda a la institución. Bueno, este es el monumento que tenemos en la Plaza Seca de AMIA y bueno, es un orgullo para nosotros que todos los que nos visitan también lo puedan conocer. Seguimos hablando con Erika, con Gustavo y con Alejandra sobre este primer viaje que realizaron en representación de las escuelas de la red judía en nuestro país a Israel, con el acompañamiento de AMIA y el compromiso además que encontraron allí, ¿no? Una agenda realmente muy cargada, no solamente con referentes del ámbito de la educación, sino también con una agenda con un tono político, ¿no? Muy pronunciada. Sí, una de las características más importantes que tuvo este viaje fue el trabajo compartido entre nosotros, los profesionales, directores de escuelas que trabajamos y que cotidianamente estamos al frente de cada una de nuestras escuelas, junto con políticos y con voluntarios tanto de Argentina como de Israel. En particular, la AMIA, con una clara declaración de poner a la educación en primer lugar dentro de su agenda, y asimismo en Israel nos encontramos con diferentes instituciones de carácter político que manifiestan un interés muy particular por poner a la diáspora dentro de sus prioridades y de mirarnos a nosotros para ver cómo podemos trabajar en común y en conjunto para fortalecer cada una de nuestras escuelas. Erika, decíamos, una agenda con actividades obviamente colectivas, con toda esta comitiva y también algunas actividades puntuales, ¿no? que hacían en forma individual. Tuviste participación en estos encuentros de la previa, ¿no? Lo que evaluaron todos en esta reunión con todos los directores de las escuelas que formaron parte, finalmente fueron 5 en representación. ¿Pudiste concretar, pudiste responder, pudiste traer herramientas que habían pensado en un primer momento o por lo menos que los inquietaban? El viaje fue una experiencia sumamente enriquecedora para todos los que participamos. Tuvimos una agenda muy intensa y muy intensiva. Empezábamos a las 8 de la mañana, terminábamos a las 8 de la noche. Nos encontramos con los especialistas más importantes en educación y en judaísmo. Tuvimos una agenda académica, una agenda política, una agenda más relacionada con la gestión cotidiana. Ahora el desafío más importante que tenemos por delante es que no quede esto como una experiencia y una vivencia personal, privilegio de los que pudimos participar, sino que seamos entre todos capaces de volcar nuestra experiencia y hacer con nuestra experiencia algo más interesante en el sentido de fortalecer la red escolar judía de aquí en más. Seguro. Y Alejandra, también hablábamos antes de empezar el programa sobre el papel de la Organización Sionista Mundial, ¿no? Y formó parte de este viaje. Sí, formó parte desde el inicio, organizando nuestra agenda y acompañándonos en cada una de las reuniones. Yo creo que es un actor clave en este proceso que estamos iniciando. Es la primera vez que este conjunto de actores tan importantes, políticos, profesionales, una organización israelí como la Organización Sionista Mundial y la Federación de Escuelas Judías de Argentina se reúnen en una misma mesa a conversar sobre la educación judía en Argentina en particular. Y me parece que lo interesante de esa mesa y de ese proceso que se inició en estas primeras reuniones de mayo y con este viaje y que ahora seguramente va a seguir con mucha fuerza es la potencia de la colaboración. Todas las miradas puestas en un mismo objetivo y esta red armada en función de una misma misión. Y hablando de la Organización Sionista Mundial, vamos a compartir ahora un mensaje del titular de Educación, Silvio Joscovich. El Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial, conjuntamente con AMIA y la Federación de Escuelas Judías Argentinas, hemos decidido de reforzar la educación judía sionista dentro de la red escolar judía argentina. La intención nuestra es de poder crear de aquí a 5 años un plan de acción en el cual podamos reforzar la educación
judía sionista de excelencia. Para eso hemos trabajado conjuntamente y hemos recibido a una delegación de directores de escuelas judías que llegaron el mes pasado aquí en Israel, y organizamos un encuentro durante 3 días, un encuentro intensivo en el cual le brindamos a los directores un marco en el cual pudieron recibir distintas visiones con respecto a la educación judía sionista que se están desarrollando aquí en Israel. Allí pasaba entonces el mensaje del titular de Educación de la Organización Sionista Mundial. Hacemos ahora una pausa muy breve y enseguida volvemos con más Shalom Amia. Seguimos con más Shalom Amia en esta mañana de domingo y seguimos hablando, reflexionando sobre la educación con nuestros invitados, con Erika, con Gustavo y con Alejandra. Venimos hablando a lo largo de esta mañana de domingo sobre esta experiencia que fue este primer viaje a través de AMIA, de directores de escuela, para seguir afianzando la educación judía en el marco de la red escolar, ¿no? Judía. Y hablamos mucho sobre cómo fue la agenda tan cargada, cómo fueron los encuentros, con quiénes se fueron encontrando. Y seguramente también ustedes ya tienen una hoja de ruta sobre cómo va a seguir o cómo se va a plasmar, ¿no?, el trabajo, lo que se traen de estos 3 días tan intensos que tuvieron en Israel. Pero les quiero preguntar sobre, sé que fueron en representación de sus escuelas y en representación además de los otros directores, obviamente, que no viajaron. Puntualmente, en lo personal, algún momento del viaje que quieran remarcar, que les haya impactado, que lo tengan guardadito. ¿Cómo fue eso? Los directores somos gente seria. Seria, sí. A los que nos cuesta contar intimidades o cosas que han pasado en el viaje, y no va a ser esta la excepción. Pero si tengo que responder a tu pregunta, te diría que como directores que somos, estamos acostumbrados a intentar por lo menos contener, cuidar a nuestros docentes, a nuestros alumnos, a nuestros padres. Y este fue un viaje en el que nos cuidaron, recibimos más que dimos. Y eso fue sumamente interesante y sumamente enriquecedor y sumamente energizante. Ojalá pueda haber de aquí en más muchos más viajes como estos, para que nuestros colegas y los docentes y todos los miembros de la red escolar judía puedan también tener este tipo de experiencias. Sí, como vos dijiste, fue el primer viaje. Ojalá que al decir el primero sea el primero de muchos otros que se puedan realizar. Se vivió un clima de confianza muy lindo, que eso fue muy cómodo para todos los que pudimos participar de esta experiencia. Visitar lugares emblemáticos que a cada uno de nosotros nos genera emociones muy profundas, todos juntos, fue algo diferente. ¿Y Alejandra? Y a mí, digamos... Nos habías dicho el encontrarte, ¿no?, con tus colegas, con directores de escuela en Israel, y compartir un poco esto, ¿no?, que uno quizás piensa que no pasan por lo mismo, que no están con estos mismos problemas que quizás tienen ustedes acá, y descubrir que sí, ¿no?, que en el día a día y en lo cotidiano están preocupados por lo mismo, están tratando de resolver los mismos problemas y también quizás las mismas satisfacciones, ¿no? Exactamente, no solamente con los directores israelíes, sino encontrarnos durante 3 o 4 días con los colegas con los que compartimos nuestra red en Argentina, y darnos cuenta que esas conversaciones son en sí mismas el armado de la red. Son conversaciones de mucha confianza, de mucho apoyo, de mucho afecto, y creo que en esas cuestiones nos podemos ir apoyando para esta hoja de ruta que decíamos antes. ¿Algo que quieran mencionar a modo de conclusión o lo más importante de esta hoja de ruta que me imagino armaron ya o empezaron a armar mientras estaban realizando el viaje y con todo el trabajo que tienen ahora? Hay una cuestión muy interesante que surge de todas nuestras conversaciones en Israel y también en Argentina, que tiene que ver con la formación de maestros, con el reclutamiento, la captación, la formación, la nutrición de nuestros maestros y también de los equipos directivos de las escuelas. Creo que el foco, uno de los primeros focos en donde vamos a concentrarnos es ahí.
Bien, y seguramente vamos a seguir... Sí, Gustavo, perdón. No, y que este viaje de alguna manera nos renovó el compromiso a cada uno de nosotros, que desde hace muchos años mantenemos, no solamente en cada una de nuestras escuelas, sino en pos de un trabajo compartido y del crecimiento de todas las escuelas y de toda la red. Creo que esto fue una fuente de inspiración adicional para que este compromiso sea más potente y que agregue más valor a nuestro trabajo y a nuestra tarea. Erika. Bueno, obviamente decíamos el compromiso, ¿no? Y la importancia que AMIA está manifestando en la educación, poniéndola en un primer lugar, va a ser que seguramente nos vayamos a encontrar nuevamente este año próximamente para seguir hablando sobre educación, pero no se vayan todavía, porque queremos hablar y desde la mirada y la reflexión desde el judaísmo, Ariel siempre tiene un aporte muy interesante para hacer, en este caso Ariel, sobre la educación. Gracias, Brenda. Explican nuestros sabios que hay 4 factores que influyen en la formación del ser humano. Primer factor es la naturaleza propia de cada individuo. Cuando un bebé nace, no es lo mismo un bebé que otro. Hay bebés que lloran más, hay bebés que lloran menos, hay bebés que aprenden más rápido que otros. O sea, cada persona desde su origen tiene una particularidad. Segundo factor son los padres. La educación que los padres imparten al hijo en la temprana edad y posterior también, en el cual al principio el hijo no tiene las herramientas para defenderse de esa educación. Por eso el rol tan importante de los padres de educar, obviamente el ejemplo en primer lugar. Tercer factor que influye en la formación del ser humano es el entorno, los amigos. La palabra amigo en hebreo se dice Jaber, perdón. La palabra Jaber viene de la palabra Jibur, que quiere decir unión. Un amigo se une con uno, el entorno nos va influenciando poco a poco. Y la cuarta, y tal vez más importante, es las decisiones que cada individuo toma en el día a día. Porque más allá de la formación, más allá de la naturaleza, más allá del entorno, depende de nosotros. Y lo interesante es que el judaísmo se basa en valores objetivos, en valores eternos. Eso es lo que llamamos la Torá, la Biblia, que es la base de nuestro pensamiento. Y esa Biblia, esa Torá, se transmite de una manera muy particular. Y justamente ahí entra el rol y la función del sofer, el escriba. Nos habías dicho, Ariel, que estuviste visitando a un sofer. Para los que no saben qué es, bueno, obviamente queremos conocer cuál es la tarea, cuál es la función de un sofer. Así es. Ahora la nota lo explica mejor que nosotros. Vamos entonces a ver y a escuchar a Ariel y a conocer un poco más sobre el sofer. Hola Gabriel, gracias por recibir a Shalom AMIA. Vos sos sofer, escriba. ¿Cómo es ser sofer, ser escriba? ¿Qué estudios tiene que tener? Un sofer es una persona encargada de escribir, por supuesto caligráficamente, y bajo las normas que marca la halajá, que es la ley, los textos que van escritos sobre pergaminos, ya sea un Sefer Torah, que se lee en los templos, ya sea la mezuzá, que es los pergaminos que también van enrollados sobre los marcos de las puertas, o sea los tefilín, en los cuales llevan en su interior pergaminos escritos, todos a mano. También la Megilá en Esther, que se lee en el día de Purim, está escrita en un pergamino a mano. Todo esto está hecho por un sofer que está preparado para tal tarea y es el encargado de llevar a cabo todo esto. ¿Cómo decidiste ser sofer? Bueno, en mi caso personal fue siempre algo que desde pequeño, desde chico me gustó la escritura y el dibujo. Y llegado un día, mis rabinos me recomendaron poder volcarlo esto en el trabajo de la escritura, de ser escriba, y lo hago con mucho gusto, con mucha alegría. ¿Qué hace falta estudiar para poder ejercer esta actividad? Hay que tener en cuenta dos cosas. El tema práctico, que se transmite de un escriba a otro, cómo tomar la pluma, cómo trazar los rasgos. Y después está toda la parte de la halajá, que serían las leyes que hay que estudiar, para posteriormente rendir un examen y recibir el diploma y estar habilitado para escribir.
Cuando uno escribe algún rollo de la Torá, un Sefer Torá, como se dice en hebreo, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Uno directamente de memoria va y empieza a escribir? ¿Cómo funciona ese proceso? Por supuesto que es muy complejo en el sentido que hace falta copiarse de otro modelo, palabra por palabra, letra por letra. No puede faltar ni sobrar ninguna letra. Gracias a la tecnología de hoy en día, contamos con la computación, tenemos programas más para revisar y controlar en este sentido. En la época de antes era manual. Y el tema del copiado tiene que ser con mucha concentración, no saltearse ni equivocarse, no puede tener ningún error, ni una letra puede pegarse con la otra, es muy estricto. Bueno, yo me vine rápidamente a la cocina, pero antes de meternos de lleno con la receta de Nelson, como lo decíamos al comienzo de este programa, agradecerles a ustedes todos los mensajes que nos están dejando en Facebook, en Shalom Amia. Los leemos todos, absolutamente todos, ¿no, Nelson? Sí, siempre. Obviamente no podemos mencionarlos ahora en el programa, pero sí me gustaría rápidamente rescatar el de Irene Schawin desde Martínez, muy buen programa. Me gustaría que hablen más de religión, dice Irene. Mati Freiman dice, me gusta el nuevo formato de Shalom Amia. Cecilia Baum dice que nos ve desde Rosario y que le parece excelente el cambio de formato. Nelly Weinberg dice que nos ve desde Chipoleti, de Río Negro. Arce Puentes Aliva dice que nos ve desde Balcarce, provincia de Buenos Aires, que no pertenece a la cultura judía, pero que me gusta verlos y aprender, dice Arce. Aida Ostrovsky, me gusta mucho el programa, muy buenos los temas y los informes. Muchísimas gracias a todos, sigan escribiendo, nosotros vamos a ir leyéndolos al aire y siempre, como les decimos, leemos todos los mensajes. Nelson, que está ya directamente preparadísimo para hacer los bollos. Para estos bollos turcos o bulemas o bulmas, como le llaman, primero lo que tenemos que hacer es una masa. A ver. La masa es simplemente harina, un poquito de sal y agua. Y hacemos bollitos y la dejamos reposar cubiertas con el aceite. Igual que los bollos tradicionales comunes que todo el mundo conoce. Acá los tengo sumergidos en aceite, los dejamos un rato. Y mientras tanto vamos preparando el relleno. Elegimos acelgas de hojas grandes, las revisamos que no tenga ningún insecto por razones de kashrut, de salud. Le quitamos la nervadura central, la más gruesa, y después hacemos rollitos y los picamos bien chiquitos en juliana, y es importante dejarlos airear. ¿Ven cómo queda? ¿Ves, Brenda, que queda como un papel? Sí. Esto es acelga sin la nervadura central y picada y aireada. Ahí está. ¿Por qué es importante que la... Tiene que estar seco el relleno, si no va a humedecer todo y se va a empastar. A esto, ¿qué le vamos a agregar? Un poquito de harina, solamente no lleva ningún condimento, solamente harina, un poco de queso rallado. Y esto que hacemos, mezclamos muy bien y ahí queda como rebozado la acelga. Mirá qué bien que queda en la cámara, se ve, la toma está buenísima. Esto es súper fácil y ya estamos listos para ir armando nuestros bollos turcos. Miren, vamos a necesitar tomar uno por uno en la mesada y los vamos a ir estirando lo más finito que puedan. Si se rompe, no importa. ¿No importa? No importa, Brenda. Tiene que, ¿ves? Acá se me rompió por suerte, así ven. A propósito, lo rompiste, eso, mirá qué buena la toma esta, genial. ¿Ven cómo queda? Bien, bien, bien finito, lo extiendo. Todo con la mano, entonces. Con las manos, con los dedos, lo voy extendiendo, buenísimo como queda. Después, ¿qué hacemos con el relleno? Vamos a ir ubicándolo sobre la mitad de este disco que formé. Sí. Vamos a ir tomando en un extremo y vamos a ir enrollando. La parte que se rompe no importa porque queda como un hojaldre, esta masa queda hojaldrada. Es una masa de harina y agua y después queda reposada en aceite. Una vez que terminamos todo el cordoncito, lo vamos a ir enrollando en un extremo. Una maravilla es esto. ¿Sí? Y después esta puntita va a ir acá abajo. No necesitamos asadera aceitada porque esto ya tiene suficiente aceite. Vamos a pincelarlo ahora con un poco de huevo batido, con el pincelito que me regalaron los amigos de Shevet Ahim. Vamos a pincelarlo
Y después, ¿qué hacemos, Brenda? ¿Qué hacemos? También lo espolvoreamos con un poquito de quesito rallado, y lo llevamos a un horno moderado hasta que quedan así, un poquito doraditos, bien crujiente la masa. ¿Cuánto más o menos? O sea, no hay que, va crudo, el relleno crudo. El relleno está crudo y se va a cocinar dentro de la masa, y lo que va a hacer la harina va a absorber el líquido que puede llegar a soltar la verdura. Espectacular. Nada más que esto, y lo único que nos queda es disfrutar. Bueno, lo ponemos eso entonces en el horno y mientras tanto... Miramos la tele, tomamos mate, hablamos. Hacemos una pausa. Y ya volvemos con más Shalom Amia. Seguimos con más Shalom Amia y nos vamos a meter ahora de lleno en un tema que preocupa a nivel mundial, pero vamos a hablar sobre lo que está haciendo Israel. Hablamos de la desertificación, decíamos, afecta a muchísimos países en todo el mundo, Natalia, pero queremos puntualmente hablar sobre las investigaciones que viene realizando Israel en estos últimos años y cómo comparte este conocimiento para poder contrarrestar este problema. Es que Israel es uno de los principales países a nivel mundial que está luchando contra el peligroso proceso de la desertificación. Kevin, ¿sabés lo que es? Yo, a mí. Y era obvio que no ibas a saber. Hombre, para nada, no sabe. me dijiste, el programa de educación, yo te voy a explicar lo que es el proceso de desertificación. Mira, a ver, escucha que viene. Escucha, significa que en zonas que son fértiles, donde se pueden cultivar, se secan y quedan desérticas. ¿Qué es lo que está haciendo Israel? Descubriendo, buscando los métodos de que esas áreas donde se secaron se pueda volver a cultivar y puedan ser utilizadas de alguna manera, porque bueno, Israel es muy chiquitito y hay que usar todo el espacio que tenemos. Exacto. Ah, bueno, eso sabía. Todo eso te iba a decir. Todo lo que acabas de decir te lo iba a decir. Bueno, vamos a creerle. Decíamos, un problema que afecta a muchísimos países, Natalia, y lo más importante es cómo Israel con estas investigaciones está compartiendo además el conocimiento. Vamos a ver esta nota. Queremos agradecer muy especialmente a Erika, a Gustavo y a Alejandra, que formaron parte del programa especial de hoy, en donde estuvimos hablando sobre educación. Les decía, uno de los temas fundamentales y una de las preocupaciones de AMI, así que seguramente vamos a volver a encontrarnos. Gracias, buen domingo. Gracias. Y nosotros rápidamente nos vamos al living, porque allí nos están esperando todo el equipo con el plato terminado de Nelson y la receta. Mira, divino, Nelson, te quedó. Exquisito. Buenísimo. Sí. Bueno, ahora vamos a probar primero la receta. Mira, bueno, acá quedaron ya pedacitos, lo corté, así podemos probar todo. Eso, claro. Había muchísimos más, pero bueno, fueron quedando en el camino. ¿Ya quedaron en el camino? No ¿Podemos dar nombres o no? No. Para estos típicos bollos turcos, para la masa, vamos a utilizar 500 gramos de harina, que la vamos a mezclar con una cucharadita de sal y unimos todo con 250 centímetros cúbicos de agua tibia. Formamos la masa, la dividimos en bollitos y la dejamos descansar cubierta con aceite. Después, para el relleno, los 13 atados de acelga, que lo vamos a revisar, sacarle la nervadura central y picar así en juliana. Vamos a agregarle, una vez que estén aireados y sequitos, las 3 cucharadas de almidón de maíz o harina común y solamente 150 gramos de queso rallado. Con eso podemos hacer más o menos 2 docenas de estos bollos.
Y estamos listos para compartir. Para probarlo. Para probar, para degustar, para compartir con nuestros amigos, tibiecito, frío, calentito. Tibiecitos, temperatura ambiente. También acostumbran a partirlo al medio y a rellenarlo con un huevo jaminado o con mitad de huevo. O si no, así ya la pasamos muy bien. Mirá qué bueno que se ven así. Se ve y se siente el aroma. El aroma, mirá cómo se ve bien, que quedó bien hojaldrado. Sí. Se ve perfecto, como quedan súper hojaldrados. Y bueno, recién hechos es tremendamente delicioso. Vamos a probarlos, pero Dale. vamos a aprovechar este momento del programa en el que están todos deseando probar los platos terminados de Nelson. Vamos a repasar algunos mensajes más de Facebook, que tenemos muchísimos amigos, por suerte, que nos están escribiendo domingo tras domingo. Nos dejan mensajes, como decíamos, muy pero muy lindos. Rápidamente quiero agradecer a Tina Anapo desde Mar del Plata. Felicidades. Tina, saludos Tina, un beso enorme. También Clara Flink desde Villa Carlos Paz de Córdoba nos dice que está muy lindo el programa. A ver, muchísimo frío dice que tiene. Amelia González también nos dejó un mensaje. Adriana Rosenberg, José Fernández, muchísimos son los amigos que domingo tras domingo, por suerte. Y Tina, Tina fue alumna mía en AMIA y vive en Mar del Plata. Hicimos 2 viajes a Israel, fuimos al sur. Así que un saludo enorme, Mira, Tina. Sigue escribiendo, Tina, entonces. Sí. Bueno, ¿cómo la pasaron? Excelente, muy 10 bien, bien. Bueno. Con ganas de probarlo. Sí, pero es una comida como peligrosa, ¿o no? Para mí que sí. Te comes comida peligrosa, no sé qué significa. Porque eso. comes esto, ¿no? Y siempre te queda un verde entre los dientes. La lechuga, ¿no? ¿Pero a vos se te queda la lechuga? ¿Alguna vez, Nelson, te dijeron que esta comida es peligrosa? No, es la primera vez, pero es interesante. Es interesante el concepto. Bueno, pero con hacer un buche, hilo dental. Ahí, en el medio de la cita, bancame. No, bueno, siempre hay que llevarlo con mano, hay que tener un cepillo. Yo lo de comida peligrosa no lo sé, lo vamos a probar. Como siempre, las recetas de Nelson la encuentran en el Facebook. Seguro. Nos pueden seguir escribiendo. Les agradecemos a todos habernos acompañado esta mañana de domingo. Los invitamos a que sigan en la pantalla de la televisión pública y nosotros nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Eso, Chau, gracias. Para todos.